Queridos amigos, este es un tema fascinante, la cena del Señor. Para muchas personas, cuando llegan a la iglesia, la cena del Señor piensan que es la misa de los adventistas del séptimo día. Y no es así. La misa no tiene nada que ver con la cena del Señor. La cena del Señor fue instituido y tiene un propósito específico. Es la unidad del cuerpo de Cristo. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículos del 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está mostrándonos aquí el vino y el pan. Está mostrándonos es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora explica un poco más, verso 17. Siendo un solo pan, y nosotros con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hay un solo pan, ¿no? Y ese pan, dice, es para muchos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Primera de Corintios 11:23 nos menciona: porque yo recibí del Señor que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces el apóstol Pablo, enseñándonos lo que es la cena del Señor, nos muestra de una manera interesante en el versículo 24. Y habiendo dado gracias, partió y dio: tomad, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús, ¿qué hizo? Dice, tomó, dio gracias, partió el pan y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. En el verso 25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora el Señor aquí habla de ¿qué? De un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Dice: el nuevo pacto en mi sangre. Y en el verso 26 de 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ya tenemos el principio. Jesús, en el día de la Pascua, esa era la fiesta de la Pascua. Jesús no sacrificó un cordero, porque el cordero que iba a ser sacrificado era Cristo Jesús. Entonces Él establece un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es en su sangre. Y toma un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El jugo de la vid. Y el símbolo del cuerpo, el pan, pan sin levadura. Noten Lucas capítulo 22, versículo 15 y 16. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Jesús estaba hablando de la Pascua. Ahora la Pascua ya no era el cordero. La Pascua era ¿qué? La cena del Señor. La Pascua era el pan y el vino. Esto era el nuevo pacto que Jesús estaba estableciendo. En el verso 16 dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, aquí hay algo interesante. Jesús comió con sus discípulos y esa era la última Pascua. No habría más, porque después de esto Jesús sería entregado y moriría. Y su muerte sería la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después de la resurrección, Jesús estuvo un tiempo con los discípulos.
y luego ascendió, pero no tuvo otra Pascua. Y el Señor ahora dice, yo os digo, no volveré a comer otra Pascua hasta que lo coma en el reino de Dios. O sea, si vamos a tener una cena con Jesucristo, ¿va a ser cuándo? En el reino de Dios. Cuando Jesús haya llevado a su pueblo redimido, allí volveremos a comer con Cristo Jesús una fiesta especial, una Pascua con Cristo. Ahora, Jesús enseñó algo más. Enseñó un principio importantísimo, que era ¿qué? El lavamiento de los pies. ¿Para qué Jesús enseñó lavarse los pies? Que mucha gente no sabe por qué las iglesias practican el lavamiento de los pies. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 4, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesús estaba en la cena, estaban comiendo y de pronto Jesús suspende, se quita el manto, toma una toalla y se ciñe. Y ahora comienza a lavar los pies de los discípulos. Y esto es lo que les llamó la atención. ¿Por qué? Si Él es el maestro, ¿cómo es que Él piensa lavar a los discípulos? El problema que había era que sus discípulos no entendían lo que era humillación. Entre ellos había discordias, había problemas, había dificultades. Cada uno ambicionaba un cargo más importante que otro. ¿Por qué? Porque la mente de ellos todavía era una mente como los políticos de ahora. Gente que está empezando a sacar provecho de algo. Jesús quería enseñarles algo. Y en el versículo 14 de Juan 13, 14 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Jesús dice: yo soy el Maestro, yo soy el Señor. Y si yo, el Señor, le lavo los pies, ustedes tienen que aprender ¿qué? A lavarse los pies los unos a los otros. Y Jesús dice algo más todavía, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. Yo he hecho esto para que ustedes aprendan lo que se debe hacer. Lavamiento de los pies es un símbolo de humildad. Es un símbolo de cortar el orgullo, de quererse sentirse superiores. Para Dios todos somos iguales. Y el Señor Jesús, al establecer el rito de humildad, quiso mostrar la sencillez, la belleza. Versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es más que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El siervo no es más que su Señor. Después de lavarlo los pies, ahora viene lo que se conoce como la cena. Mientras comía, tomó Jesús pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después de haber comido el pan, ahora dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. ¿Por qué Jesús estaba diciendo: bebed de ella todos? Había un simbolismo. ¿Cuál era el simbolismo que estaba detrás de beber de la copa? Versículo 28, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estaba tomando el símbolo del jugo de la vid como la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto. Antes era la sangre de un cordero.
Ahora era la sangre de Cristo Jesús que estaba siendo derramada en la cruz del Calvario. Y Jesús estaba mostrando como un símbolo para que no olvidaran el nuevo pacto. Pero para poder participar de esto necesitamos aprender ¿qué? La humildad. Y por esto es que el Señor Jesucristo ordenó el lavamiento de los pies. La costumbre de la Pascua requería que se celebrara una limpieza. ¿Y cuál era la limpieza? Se quitaba toda la levadura que había en las casas. ¿Por qué? Porque la levadura era un símbolo del pecado. Y esto había que quitarlo, había que limpiarlo. ¿Por qué? Porque no debía existir pecado para cuando se celebre la Pascua. Jesús quería que los discípulos entiendan esto. Juan 13, versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieses. Esta ordenanza precedía a la cena del Señor. Y era algo importantísimo. Todos debían examinarse a sí mismos. Así como buscaban la levadura que había en la casa del pueblo judío para el día de la Pascua, así cada persona debía examinarse, debía ver cómo está su vida. Cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, antes del lavamiento de los pies, tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que saber cómo está nuestra condición. ¿Cómo está nuestra relación con la gente de la iglesia, con la gente del barrio, con la gente del trabajo? ¿Cómo me llevo? ¿Cómo estoy yo en relación con ellos? ¿Tengo enemigos? ¿Tengo gente que no me quiere? Este es el momento para entrar ¿qué? En armonía. ¿Para qué? Para poder participar de la cena del Señor. Todos deben examinarse a sí mismos para participar no siendo indignos, sino siendo ¿qué? Dignos. Porque las cosas de Dios tienen dignidad y tienen respeto. Y esto es lo que pasa en la cena de nuestro Señor. Primera de Corintios 11, 27 y al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente. O sea, aquí está mostrando algo. Si tú vas a tomar el pan y vas a tomar la copa, no debes hacerlo indignamente. ¿Por qué? Porque será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomar indignamente? No discerniendo, no teniendo un concepto claro, sin arreglar sus problemas, simplemente por seguir la corriente de los demás. La cena del Señor no es para callar una conciencia, no, es para vivir en armonía con Dios y con nuestros semejantes. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué es? Pruébete a ti mismo. Vivo en paz, tengo armonía con mi familia, tengo armonía con mis hijos, con la esposa, con los hermanos de la iglesia, con la gente del trabajo. Pruébate a ti mismo. Si ves que tu vida tiene conflictos, entonces resuélvelo. ¿Por qué? Porque es una ayuda para que el cristiano esté preparado para vivir con Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente. Esto es lo que a veces la gente le hace pensar. Porque el que come y bebe indignamente. Ahora aclara qué es esto. Sin discernir el cuerpo del Señor. El pedacito de pan que comes es un símbolo del cuerpo de Jesucristo.
El poco de jugo de la vid que tomas es un símbolo de la sangre de Jesucristo. Y necesitas ¿qué? Discernir. Tienes que entender, dice, porque juicio come y bebe para sí. Ahora, ¿cuál es el significado de esta ordenanza? ¿Cuál es el significado de la cena del Señor? ¿Cuál es el significado? El primero, un recuerdo de la condescendencia de Cristo. ¿Qué es esto de condescendencia? ¿Qué? ¿Qué significa? Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Noten. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La condescendencia de Cristo. Jesucristo era Dios. Vivía con Dios. Cuando leo Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso se llama ¿qué? Condescendencia. Dejar la divinidad para ser ¿qué? Humano como nosotros. Se hizo hombre como nosotros. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó. Por eso es que en la cena Jesús se quitó el manto, se despojó del manto. Y tomó ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo que estaba pasando en la cena estaba pasando en el cielo cuando el Señor condescendió. Dejó su gloria y se hizo hombre. Esto es lo grandioso del Evangelio, es lo bello del Evangelio. Y en el verso 8 dice así: y estando en la condición de hombre, condescendió de Dios a hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Condescender, descender. Jesús se humilló. Jesús dejó su gloria. Y todo esto está mostrándose en la cena del Señor. Se está mostrando cómo es la vida del cristiano. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido. Jesús vino ¿para qué? Para servir. La cena del Señor tipifica una purificación mayor, una experiencia mayor. En el libro de San Juan capítulo 13 versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. La ordenanza del lavamiento de los pies nos recuerda que necesitamos constantemente limpiarnos, que debemos condescender, que necesitamos la sangre de Jesucristo, que necesitamos el lavamiento de los pies. Ya hemos sido bautizados, pero en la vida del cristiano siempre hay momentos de caída. Pero tú puedes arreglar tu vida con Dios. ¿Y cómo lo haces? A través de la cena del Señor. Esta comunión es comunión y perdón. Es tener una comunión de perdón. Una comunión en la que podamos tener paz. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Repetimos: condescender, humillación. La cena del Señor también es comunión con Cristo y con los creyentes. Juan 13:1 dice:
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios los amó hasta el fin. Y Jesús quería que ese mismo amor se practique entre los cristianos, entre los hijos de Dios. 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os lo he amado. También os améis unos a otros. El amor es la base de la comunión para vivir en paz. La celebración de la cena del Señor. Ahora, hay tantos nombres que le han dado, hay varios nombres a la cena del Señor. Entre los protestantes se llama la cena del Señor, como dice en 1 Corintios 11:20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Se le da el nombre de ¿qué? De la cena del Señor. En Corintios 10:21 dice, no penséis, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Aquí hay otra expresión, la mesa del Señor. Es lo mismo que la cena, lo mismo que la mesa. Pero también hay otro término en la Biblia que se usa para la cena del Señor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto también era ¿qué? La cena del Señor. Esto era la cena del Señor. Y esto es lo que el Señor quería que sus discípulos entendiesen y pudieran aprender. Ahora, ¿cuál es el significado de la cena del Señor? ¿Cuál es el significado? La cena del Señor reemplaza a la Pascua de la época del Antiguo Testamento. Conmemora la liberación del pecado. ¿Cuál es el significado? Repito, la cena del Señor reemplaza el festival de la Pascua en la época del Antiguo Testamento. O sea, los cristianos de hoy no tenemos una Pascua como algunas personas lo están tratando de mostrar, la Pascua. No, la Pascua es la cena del Señor. Esto es lo que el Señor demostró. Y ahí es como el Señor Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando aquí? En la Pascua se comía la carne del cordero. Y esto empezó en la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y cada vez se celebraba la Pascua. Ahora Jesús celebra una Pascua, pero esta Pascua ya no es con cordero. Esta Pascua es con la cena del Señor. Con pan, símbolo del cuerpo, y el jugo de la vid, símbolo de la sangre. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto es comer el pan de la cena y beber el jugo de la vid. El pan y el fruto de la vid. Jesús usó muchas metáforas para enseñar las diferentes verdades acerca de sí mismo. ¿Qué representa el pan y qué representa el jugo de la vid? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí encontramos la metáfora. ¿Cuál es? Yo soy el pan. En la cena del Señor estás tomando el pan, símbolo de Jesucristo. Está simbolizando a Jesucristo. Y ahora dice en otro pasaje, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesucristo dice, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera. Ahora el acto de comer y beber, el acto de comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo, es un lenguaje simbólico
representa la asimilación de la palabra de Dios, a través de la cual los creyentes mantienen comunión los unos con los otros y reciben la vida espiritual. Jesús dijo en el libro de Juan 6, 53 y 54. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Comer la carne, beber su sangre. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo voy a resucitarle. También la cena del Señor tiene que ver con la comunión colectiva de los creyentes. ¿Qué es esto de comunión colectiva? La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahí nos está hablando de lo que estamos haciendo. Verso 16, en el verso 17 dice, siendo un solo el pan y nosotros ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Un solo pan para todo un cuerpo. Y todo el cuerpo participa de un solo pan. ¿Cuál es el pan? Cristo Jesús. Él es el pan de vida. También la cena del Señor es un anticipo de la segunda venida. Esto es emocionante. Cada vez que usted participe de la cena, así pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es importante. Cada vez que estás participando de la cena del Señor, estás anhelando el regreso de Jesús, la venida del Maestro. Algunos requisitos para la participación. Hay dos grandes ordenanzas que el Señor dio. La primera, el bautismo. La segunda, la cena del Señor. Son dos ordenanzas que el Señor nos dio. El bautismo es la puerta para entrar a la iglesia de Dios. Y la cena del Señor es el beneficio que reciben los miembros que están en el cuerpo de Cristo. Esa es la forma como mantiene viva la fe, como mantiene la iglesia de Dios. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere el pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí juicio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese regalo maravilloso. El regalo de Cristo. Y la cena del Señor nos hace recordar: Jesús nos ama. Jesús ha hecho provisión para que tú no te pierdas, para que tú puedas resolver tus problemas. Si tienes problemas, cada vez que hay una cena en la iglesia, acuérdate, tengo que comerlo dignamente. Tengo que arreglar mis problemas. Tengo que resolver mis problemas familiares, mis problemas entre hermanos, mis problemas económicos, mis deudas, mis cosas que me están impidiendo.